por estar con nosotros en el día de hoy. Hablemos ahora del formato y de cómo lo hemos organizado. Básicamente tenemos 5 ponentes. Soy Mekna Abraham, soy directora ejecutiva del Centro para los Derechos Económicos y Sociales. Vamos a tener 2 rondas de preguntas que le voy a hacer a los ponentes. Ellos van a responder y después vamos a abrir la sesión para las preguntas de la audiencia. Por favor, manden sus preguntas y comentarios a través del chat y uno de mis compañeros o compañeras va a reunir las preguntas y después vamos a presentárselas al panel. Quiero que sepan que tenemos interpretación, así que escojan el canal que prefieren escuchar, ya sea inglés, francés o español. Vamos a meternos directamente porque hay mucho de lo que hablar y queremos responder a la mayor parte de las preguntas. Antes que nada, me gustaría presentar a los ponentes mientras les voy haciendo preguntas. La primera ponente que tenemos hoy es Yolanda Fresnillo. Yolanda es gestora de políticas y defensa de justicia de la deuda en Eurodad y en las últimas 2 décadas ha participado activamente en movimientos sociales locales, nacionales, internacionales y ha participado en campañas de financiación del desarrollo, deuda, derechos humanos y feminismo. Estamos encantadas de tener a Yolanda con nosotros porque ha estado haciendo un seguimiento de la Cumbre de París. Yolanda, como persona que ha seguido diferentes debates sobre la deuda y el clima, ¿piensas que ha habido un avance o se ha socavado la justicia climática? Y apreciamos si puedes destacar cuáles son los aspectos más significativos de las conversaciones y sus resultados. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todas por haber realizado este evento tan cerca de la cumbre, porque de esa forma podemos saber que no, qué es lo que ha sucedido con esta distracción que el presidente Macron nos ha presentado. Ahora voy a empezar con la segunda parte de la pregunta, que son los resultados de la cumbre. La presidencia francesa presentó esta cumbre como un esfuerzo global, como algo que podría unirnos para conseguir algún tipo de transformación. Y sin embargo, la realidad es que no ha habido ningún tipo de compromiso ni acuerdo global, ni durante el proceso ni en la cumbre. Han intentado ponerse de acuerdo en la visión de la declaración de los bancos multilaterales de desarrollo. A este momento no sabemos si hay una declaración como tal. Está incluido dentro del resumen y dicen que dicen que los países lo han firmado, pero lo que sabemos es que ha habido muchas conversaciones al respecto y, sin embargo, no ha habido una inclusión de los países del sur global dentro del proceso. Muchos países del sur global han dicho que no a esa declaración de visión. Ha habido, de hecho, un resumen de las conversaciones dentro de la declaración de la presidencia francesa. De hecho, es una visión muy del norte global sobre cómo han sido las conversaciones. Perfectamente puede verse porque vimos que hubo diferentes propuestas de los gobiernos del sur global sobre la necesidad de hacer una transformación profunda de las instituciones de Bretton Woods, de la arquitectura financiera, de la descolonización de las instituciones de Bretton Woods. Se pidió la cancelación de la deuda. El presidente de Chad lo hizo. Y hubo críticas también sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso, especialmente durante la sesión de por la mañana. Obviamente no aparece nada en el resumen que han presentado los franceses. Hay una hoja de ruta que destaca diferentes ocasiones que se van a producir en los próximos meses en los que algunos de los temas tratados en la cumbre podrían ser evaluados. Solamente uno de esos eventos es un evento de la ONU, que es la reunión de los ODS de septiembre. Parece como si el norte global tuviese miedo de tener una conversación de forma igualitaria con el sur global sobre dónde debe producirse dicha transformación y obviamente prefieren este tipo de show multiparte, un show en el que pueden decidir cuáles son los resultados
en lugar de tener una conversación de calado con los Estados miembros en la ONU que acabe con un compromiso concreto. Hablemos de la deuda y del clima. Una de las cosas que ha sucedido es algo muy interesante. Fue interesante ver cómo, por ejemplo, hubo un anuncio del acuerdo al que llegó Zambia con, con los otros países hasta después del acuerdo. No se habló hasta el final de la cumbre para intentar mostrar que era un resultado de la cumbre y de hecho lo llamaron un evento internacional y se produjo de hecho después de 2 años y medio de negociación. Ya así no se puede llamar algo histórico y no ha habido ninguna cancelación de la deuda de Zambia. Hay una reducción en los tipos de interés y hay al mismo tiempo una extensión de los periodos de pago para Zambia. Sin embargo, no vemos una cancelación de la deuda, no se ha cancelado ni un dólar. Como dijo Vanessa Acate en la presentación de la cumbre y como hemos estado diciendo, no existe la posibilidad de justicia climática sin cancelación de la deuda, al menos para muchos países en este momento. Lo que han presentado en relación a la deuda sobre la mesa es la posesión de la deuda. Esto muestra que parece que van a aplicarse a nuevos créditos del Banco Mundial. Ello puede ser algo positivo para el futuro. El problema es que tenemos un problema actual. Necesitamos aplicarlo a la realidad actual. Si un huracán llega a Barbados, por ejemplo, hoy, esto no va a resolver nada. Y considero que la fecha lo explica todo. Todas las propuestas que han sido tratadas son para el futuro. Y sin embargo, no tenemos una decisión sobre lo que se puede hacer en el día de hoy. Y me gustaría terminar diciendo que no se ha añadido ningún dólar por parte de los países del norte global. Simplemente han vuelto a hacer un paquete de compromisos existentes, pero verdaderamente no han encontrado nada en relación a la financiación climática que, de hecho, implique un esfuerzo adicional del norte global. Así que tenemos que decir claramente que quieren movilizar miles de millones de financiación privada. No sabemos qué va a suceder con eso, pero está claro que no quieren hacer ningún esfuerzo. Gracias. Me parece que es muy importante para saber cuál es la realidad de lo que ha sucedido en lugar de ver paquetes simplemente. Ahora voy a pasar a JT Ghosh. JT no tenemos que presentarla. Es profesora de economía en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, donde ha presentado clases de economía. Ha sido profesora también de la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi. Es copresidenta también de la Comisión Internacional para la Reforma de la Tributación Corporativa y lidera muchas organizaciones internacionales. Pasamos a ti, Yeti. Has hablado mucho sobre el mito de la brecha financiera que intenta cerrar la cumbre. Ha cumplido su promesa de cambiar la financiación. Muchas gracias. Creo que Yolanda ya ha hablado mucho de esto. No se ha hecho absolutamente nada en repensar la arquitectura. La verdad es que ha habido una mención patética, como ha dicho eh, Yolanda. El presidente del Banco Mundial ha dicho que va a olvidarse de algunas deudas, de las deudas futuras, no de las existentes. Pero aparte de eso, vemos que ninguna de las grandes promesas que habíamos considerado que se iban a producir en una serie de áreas que se pueden cumplir fácilmente, y las OSCs participaron escribiendo cartas diciendo que se podía hacer una cosa o la otra. Ese no era el objetivo, era simplemente una forma de conseguir un objetivo sin significado y no sé cómo podemos seguir haciendo esto. Sin embargo, me gustaría tratar otro tema de la financiación climática, algo que todos debemos destacar. No es simplemente el hecho
el hecho de la falta de compromisos, sino que los compromisos que ya han hecho no tienen sentido y me parece que no lo estamos diciendo claramente. No sé cuántos de ustedes han visto lo que voy a compartir en el chat, pero hay una investigación de Reuters en la que se habla de los tipos de inversiones que se consideran financiación climática. El problema es que no hay definición. Cada país puede decir lo que quiera sobre la financiación climática. ¿Cuáles son los ejemplos que se han encontrado, que han sido presentados por países dentro de la ONU? Italia, por ejemplo, ha ayudado a personas a abrir heladerías en toda Asia. Estados Unidos le ha pagado a Marriott para una expansión dentro de un hotel en la costa que está en una colina, que ni siquiera está al lado del mar. Bélgica ha financiado una película que se lleva a cabo en la selva americana, un aeropuerto en Egipto, otra cosa en Bangladesh, puedo seguir, pero el punto es que ahora sabemos que incluso que el dinero que dicen que han gastado, eh, el principal financiador es Japón con 37.000 millones. Lo que ha visto Reuters es que la mitad de eso ha sido dinero que nunca se ha utilizado y que nunca se ha materializado en una inversión. Y gran parte era en combustibles fósiles o en aeropuertos que empeoran el problema y son considerados financiación global. Es importante declarar esta mentira porque cuando nos dicen que ha aumentado la financiación climática, pensemos que es así, que se va a conseguir el objetivo de los 100 millones. ¿Qué pasa entonces si se cumple de esta forma, si no tiene sentido, si verdaderamente no hay nada útil que esté sucediendo? Ese debería ser el punto mínimo que consiguiera esta cumbre, una definición clara de financiación climática con diferentes normas claras. Y hay algo más que me gustaría decir y me gustaría destacar otros puntos aparte de esto. Tenemos el problema de la deuda que ha mencionado Yolanda. Hay otras posibilidades que pueden producirse, pero hay un punto que se ha obviado, son los ODS. Ahora sabemos que por la razón que sea no está sucediendo y sin embargo simplemente se pueden hacer más SDRs. Simplemente tenemos que presentar algo así, es decir, derechos especiales de giro se pueden hacer de forma mínima y hay países que no quieren hacerlo. Los DG, los derechos especiales de giro, son algo que han salido de la agenda y nosotros debemos de decirlo claramente. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a Mariana Pauli. Mariana ha trabajado también durante mucho tiempo en el tema de la financiación global desde hace mucho tiempo. Mariana es la líder de defensa global de Christian Aid y copresidenta del Grupo de Trabajo Internacional de Financiación Climática de la CAN. Mariana, durante muchos años ha pedido el aumento de la financiación climática. ¿Cómo evaluarías esto dentro del contexto de otras negociaciones de la ONU que está siguiendo y otras negociaciones para modificar los bancos multilaterales de desarrollo? ¿Hay algo que deba ser promovido, algo que sea así desde tu punto de vista? Muchas gracias, Megan, por la pregunta y por haberme invitado en el día de hoy. De alguna forma, por supuesto, los resultados del acuerdo de la cumbre de París nos han defraudado. Sin embargo, esto no es una sorpresa teniendo en cuenta cómo se ha producido el proceso, llamado de forma unilateral por Francia y no haciéndolo en países, en situaciones en las que todos los países tienen la misma voz. Lo que hemos visto actualmente es una vez más que se basan en instrumentos que crean o intensifican la deuda, llevan a la privatización y a la financialización, mejor dicho, y ello está basado en un sistema extractivo, en una ideología extractiva. Así que, de alguna forma, se ha perdido una gran oportunidad para avanzar en la justicia climática
y en la financiación climática, algo que queremos hacer dentro de las negociaciones de la ONU. De hecho, no estoy hablando simplemente de una falta de progresos, sino que tenemos que enfrentarnos a ello. Vamos a hablar claramente. El principal problema es la solución que presenta el sector privado para la financiación climática. Vemos que la ONU, los países en desarrollo, han pedido una serie de financiaciones adicionales públicas contra la pérdida para la adaptación, para conseguir un futuro energético claro. El Acuerdo de París, de hecho, se basa en el principio de las diferentes responsabilidades y capacidades. Los países en desarrollo que no han contaminado históricamente deberían pagar una parte menor de la financiación climática, pero centrándose en una financiación climática privada, lo que están haciendo es rechazar dicha responsabilidad. Así que después de terminar el Acuerdo de París, se vio claramente que había que aumentar la financiación climática para la acción climática. Sin embargo, la financiación privada no se centra en la adaptación y no es adecuada para tratar el tema de la pérdida y el daño. Nos hemos dado cuenta de que hay otros instrumentos como el de los 100.000 millones, como se ha dicho anteriormente. Dentro de eso se puede meter cualquier cosa, es un cajón desastre y se basa principalmente en créditos. También la recanalización de los DG, de los derechos especiales de giro, van a depender de cualquier forma de la aprobación de Estados Unidos y van a canalizarse a través del FMI y del RSD, que va a continuar aplicando las condiciones, la ruptura del espacio fiscal, y vemos que el 85% de los países del mundo sufren algún tipo de austeridad. Así que cuando intenta cambiarse la financiación hacia algo fuera del sistema de la ONU y se hace del MVD como principal sistema, se convierte en un problema fundamental. Vemos que se siguen financiando proyectos de gas, de también la financiación de los subsidios de los combustibles fósiles es algo que no se ha modificado. Y por otro lado, vemos que el principal problema que hay que tratarse, que es que paguen las empresas cuando vemos las ganancias, vemos cómo se deja esto todo fuera de la situación, incluyendo los bancos multilaterales de desarrollo. Vemos que falta todavía un punto importante. Hemos visto otras soluciones falsas que se producen dentro del sistema de la ONU, como la promoción de sistemas de seguros, como el sistema alemán contra la pérdida y los daños, la promoción de los mercados de carbonos, dándole licencias a los contaminadores para que sigan haciéndolo. Y vemos que esto está ausente. Vemos que el sistema que tiene que producirse dentro del espacio de la ONU debe ser diferente. Al mismo tiempo, considero que en relación a otras negociaciones para reformar los BMDs, nos encontramos con una distracción al mismo tiempo. Lo que ha hecho París es distraernos. La evolución del Banco Mundial tiene muchas reformas de rendimiento que parece estar siendo algo ambicioso cuando está desconectado de lo que el sur global ha estado pidiendo. Así que cuando una vez más vemos el papel del sector privado para dar soluciones, lo que dice el G7 y otras instituciones, es que verdaderamente no se salga la responsabilidad de las hojas de cálculo, no se centra en la contaminación y no cumplen con su responsabilidad. Bueno, me gustaría terminar aquí. No se trata de salvar vidas.
No se trata de salvar esos beneficios. Sabemos que cuando hay voluntad política sí que hay recursos disponibles, por tanto no hay excusa para poder ofrecer dinero público para poder gestionar esta crisis climática. La financiación climática es necesaria, pero hay una divergencia entre el enfoque de los países en desarrollo y el enfoque de los líderes de este pacto. Creo que esto es lo que tenemos que tener, donde nos tenemos que fijar. Muchas gracias, Mariana. Y voy a pasar a Carola. Carola, que es una economista boliviana especializada en desarrollo sostenible. Tiene más de 15 años de experiencia como asesora del sector público, el privado y organizaciones de cooperación internacional, así como coordinadora de redes climáticas regionales. Trabaja como analista financiera climática en la sección de nuevas arquitecturas financieras de la Red Latinoamérica de Justicia Económica y Social Latindad. Carola, has hecho propuestas para muchas propuestas para reformas para crear una nueva arquitectura financiera para la agenda los desde SDRs 2030. ¿Podrías compartir tu visión sobre el acercamiento de la cumbre a la hora de utilizar recursos públicos para arriesgar las inversiones privadas y otros acercamientos pesados en el mercado para gestionar estas brechas financieras climáticas? Muchas gracias por haberme invitado. Esta cumbre realmente, como han dicho mis colegas, ninguna propuesta para transformación real de la arquitectura financiera y solo promueven lo mismo de siempre. Como decía Yolanda, una de las cosas que proponen es una participación mayor del sector privado, como la solución mágica lo presenta, pero tenemos estas brechas financieras. No estamos de acuerdo en que el norte global estén utilizando la crisis climática para diluir sus responsabilidades de miles de billones de euros. El sector privado está promoviendo los PPTs, desarrollando sus inversiones, utilizando recursos públicos para restaurar sus inversiones, promover mecanismos basados en el mercado, como mercados del carbono que no son efectivas para reducir las emisiones y también nuevas ventanas para el sector privado en el Banco Mundial. Así que no estamos de acuerdo con este enfoque. No creemos que vaya a solucionar nada en este proceso donde el sector privado se presenta como la gran solución, pero no la es. No es una solución. Tenemos 4 elementos. Tenemos el riesgo de inversiones privadas reduce las inversiones en dinero que se podrían dirigir a sectores como la educación y la salud. Y esto está directamente relacionado con el segundo punto. Los inversores privados actúan por motivos de provecho o beneficios privados. No les interesa nada de pérdidas y daños, no tienen nada que ver no tienen voluntad de ayudar o de cambiar desde la perspectiva del sur global. La reparación por pérdida de señas debería ser una prioridad. Este es el tipo de apoyo que necesitamos, el tipo de apoyo financiero que debería basarse en financiación pública, no en nada más, sobre todo en cuanto a adaptación y pérdidas y daños. Las Naciones Unidas, por ejemplo, dicen que crearán mercados adaptados para atraer inversores. Esto es algo que no es una solución. Tenemos que ponernos muy serios con esto. Los mercados han creado la crisis ambiental con la que nos encontramos ahora y ellos no van a ser la solución a lo que ellos han causado. Dicen que no hay suficiente dinero público, pero nosotros sabemos que esto no es cierto. El dinero público de los países del norte global se destina a proyectos que están dañando el planeta y las personas. Los subsidios en gastos o inversiones militares, en combustibles fósiles, por ejemplo, son inversiones que están dañando a las personas, a las comunidades y al clima.
y al medio ambiente y no van a solucionar el problema. Cuarto punto, y creo que es muy importante, están intentando poner a diferentes contribuidores en alrededor de la mesa, filántropos, sector privado, y creo que es una estrategia para evadirse de la responsabilidad de los países ricos en cuanto a la deuda ecológica y climática que tienen con nosotros y con el planeta y el cumplimiento de sus compromisos. Como decía Yolanda, se están evadiendo de esto, se están zafando de estos compromisos. Hace un par de semanas, cuando se tuvo esa reunión, los países ricos como Francia promovían este mismo acercamiento, que todo el mundo esté en la mesa para alinearse con este nuevo objetivo, para el artículo 126, para que todos los países se alineen en la cláusula financiera para rebajar las emisiones de carbono, pero al final se están olvidando de las responsabilidades que tienen. No están ofreciendo las reparaciones que deberían estar ofreciendo según el artículo nuevo. Los 100.000 millones de dólares fue un compromiso que se hizo del norte al sur y no fue algo de un tema de solidaridad, sino de responsabilidad. Así que tenemos que ser muy conscientes de estos procesos, de cómo funcionan y de estas estrategias que están intentando promover. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Y ahora pasamos a Mathieu. Mathieu París, que es coordinador de la Plataforma Francesa de Deuda y Desarrollo, PFDD, que reúne a 26 organizaciones y sindicatos franceses que luchan a favor de una solución amplia, justa y sostenible al problema de la deuda de los países del sur global. Mathieu, has seguido la organización y de esta cumbre de muy cerca, desde la base, y eres consciente de las preocupaciones y los problemas alrededor de sobre la participación de la sociedad civil y los movimientos civiles, sobre todo desde los países del sur en este proceso. ¿Podrías compartir tus reflexiones con nosotros sobre las implicaciones De de hecho, por mi lado, no voy a volver esta sobre el cumbre fondo en temas de político, las legitimidad? cosas que ya se hablaron, porque comparto totalmente lo que se ha dicho, lo que han dicho los panelistas anteriores, pero a nivel de la sociedad civil, en noviembre del 2022, vimos este anuncio de Emmanuel Macron en la COP27 para organizar 7 meses después apenas una cumbre para un nuevo pacto financiero. Es decir, que muy rápidamente las ONGs francesas activas sobre temas de desarrollo se movilizaron para contactar los equipos y pedir una cita, lo que conseguimos a mediados de diciembre del 2022. Durante esta cita también entendimos que los equipos de la presidencia francesa no habían previsto este anuncio y estaban un poco sorprendidos por esta organización. Y también para contestar nuestra pregunta en cuanto a la inclusividad de la sociedad civil y de los países del sur, descubrimos que habría grupos temáticos con grupos de países del norte y del sur. Y nosotros insistimos para que el sur estuviera muy presente. El argumento de representación del sur era la copresidencia india. Hemos visto el resultado con la ausencia de Modi durante la cumbre. Habíamos pedido que se pudiera integrar 3 o 4 participantes de la sociedad civil, pero finalmente hubo 2 personas, una del norte y una del sur. Y así es como un grupo ad hoc de ONGs francesas se creó para coordinar la sociedad civil implicada en los grupos de trabajo, compartiendo la información, haciendo comentarios sobre los documentos y de hecho Gaia está aquí y muchas gracias por su trabajo de coordinación con el grupo de trabajo número 1. Y rápidamente nos dimos cuenta que en cuanto a la preparación de la cumbre y su legitimidad,
Como ya dijimos, los estados representados en los grupos de trabajo eran básicamente países del G20, con uno o dos países del sur por grupo de trabajo y luego representantes de las instituciones y había poca sociedad civil escuchada, sea porque no tenían poco tiempo de palabra o porque no se apuntaban sus temas en las actas, y esto lo entendimos muy rápidamente respecto a nuestros temas respectivos. En cuanto a la sociedad civil francesa, intentamos incluir el punto de vista del sur, y eso es difícil cuando se nos pide que reaccionemos en 48 horas y luego no se nos escuche. Y antes de la cumbre supimos que los estados del sur estaban frustrados porque solo se les había consultado 15 días antes para que aceptaran un documento ya escrito. Y esto era la sensación tanto del Club de París o del Foro de París, y tenía la sensación de que la pluma de los integrables lo había escrito los países del norte y sobre todo Francia. Y eso es una constatación que tuvimos que ver durante la cumbre, con el señor Macron a la cabeza, que dijo que más que cambiar pueden hacerlo mejor. Y en el otro lado, los países del sur que reclaman que haya una arquitectura financiera urgente para resolver los problemas de clima y de la deuda, con algunas intervenciones como por ejemplo del Chad o de Kenia. Personalmente, a pesar de que habíamos evocado desde el mes de diciembre entre el peligro de otra cumbre macronista con pocos temas inclusivos, como ya ha sido el caso durante su presidencia. De hecho, la falta de ambición política se confirmó totalmente, como lo han recordado los conferenciantes anteriores, y la ONU fue como una no pregunta, mientras que si buscamos una legitimidad y una representatividad, tiene que abordarse en la ONU todos estos temas. Y el hecho de restablecer la confianza norte-sur es un auténtico fracaso. Ahora tenemos que ver cómo podemos capitalizar esto para que tengamos en cuenta la voz de los países del sur para una auténtica transformación de la arquitectura financiera internacional. Gracias. Me- Muchas gracias a todos los ponentes, y ahora voy a añadir algunas cosas desde la perspectiva de los derechos económicos y sociales, desde la perspectiva también de la ley nacional de derechos humanos. Estos ponentes que hemos escuchado nos han hablado de la furia de los países del sur, muy justificada teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, pero hay peligros que van más allá del hecho de que hay una falta de voluntad y muchas promesas no cumplidas. El peligro es el enfoque que estamos viendo, de los que se ha hablado ya. Marina y Carola han hablado de ello. Sobre todo, los estados se están acercando a los recursos para la justicia climática como una área que es de solidaridad o caridad. Y esto es falso. Esto no es coherente con la realidad. Y ahí es donde entran las obligaciones internacionales, los tratados internacionales, y están directamente relacionados con la Carta de Derechos Humanos y los temas que afectan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Esto es lo que hace la cumbre. Hace que parezca algo bueno o voluntario. Y también muestra la idea de una narrativa de la escasez. Y creo que Mariana también ha hablado de esto. Este mito de que no existe el dinero, de que no hay dinero. Jayati ha dicho que se puede hacer disponible este dinero porque hay dinero, pero es un mito que se está
generalizando cada vez más. Y no está solo ocurriendo en cuanto a la cumbre de París, también lo vemos en los espacios de las Naciones Unidas, incluso en cuanto a la reforma de la agenda del secretario general, que los recursos no existen, que no hay recursos por parte de los estados y que la única manera de que pueden realizarse estos recursos es utilizando ayudas o finanzas o inversiones privadas. Y esto es algo muy peligroso, pero además es totalmente incoherente y con lo que estipula la legislación internacional. Se trata de una responsabilidad y se trata de una responsabilidad de los estados que han contribuido al problema, que han contribuido a esconder información sobre la magnitud del problema y también las empresas que han estado involucradas en provocar estos problemas. Causalidad, lo cual los abogados conocen bien quién es responsable de qué, pero también tenemos pruebas ya exactamente sobre la escala de las contribuciones, la magnitud de estas responsabilidades, los datos de los emisores de carbono, por ejemplo, y en cuanto a las reparaciones de carbono. Estamos viendo que internacionalmente no se habla de reparaciones. No hay suficiente conocimiento de que lo que se necesita es reparación de daños, de pérdidas y daños. Hay que hablar de una manera diferente. Hay una crisis imaginaria donde la causa supuestamente era el comportamiento de los países del sur global. Pero en cambio ahora el debate se enfocaría diferentemente sobre conversación, sobre responsabilidad, sobre medidas correctivas y pasos que hay que tomar. Responsabilidad del norte global. Y creo que estas son algunas de las cosas de las que hay que hablar. Pero incluso el elemento menos importante o minoritario sería la legislación internacional. Pero bueno, ahora voy a seguir el orden inverso para hacer una pregunta a los ponentes de hoy. Hemos reflexionado sobre dónde nos encontramos y los retos que se han identificado, pero ahora, en cuanto a las promesas que no se han cumplido, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué significa todo esto? ¿Hay un mapa de ruta para París? ¿Hay un resumen de Francia y el Reino Unido han anunciado que establecerán un mapa de ruta sobre biocréditos a nivel bilateral y multilateral? O sea que me gustaría saber por parte de los ponentes si podéis identificar una o dos propuestas de reforma que creéis que serían útiles para los grupos de sociedad civil y para los gobiernos para priorizar. Y esto podría ser algo bueno, podría ser un gobierno o un miembro de la sociedad civil. Y podemos empezar con Mathieu esta vez. Si volvemos sobre algunas medidas en cuanto al lado francés, y tenemos que tener en cuenta lo que acaba de pasar, creo que la prioridad es seguir pidiendo, por un lado, la anulación de las deudas, ya sean multilaterales o privados, porque tanto a nivel del gobierno, y tenemos que insistir sobre esta anulación de la deuda para que finalmente puedan respetar las necesidades esenciales de los países que lo piden, incluso de los países con ingresos intermediarios. La segunda cosa, teniendo en cuenta el ejemplo de Zambia, poder garantizar la presentación del sector privado adoptando legislaciones a todos los niveles, exigiendo por la ley que el sector privado respete los acuerdos de deuda realizado a nivel internacional. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver y la injusticia sobre la arquitectura financiera internacional, como he visto Chad, Túnez, Brasil o Kenia, aprovechar este llamamiento para crear una nueva conferencia sobre la deuda en el 2025
para crear una herramienta independiente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para una transparencia completa y fuera de estas coaliciones o de estas cumbres, porque ya existe una institución para hablar de ello legítimamente. Muchas gracias, Mathieu. Y ahora voy a darle la palabra a Carola para que responda a la misma pregunta. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con Mathieu. Los movimientos de la justicia han estado trabajando desde hace mucho tiempo en muchas propuestas. Una de ellas es crear este ente multilateral de resoluciones de la ONU para poder crear un primer lugar en el que se produce una negociación y ahora mismo dependemos de la voluntad política de un grupo de países pequeños y ricos y eso verdaderamente no va a solucionar nada. Esos países van a basarse en más deuda para solucionar los problemas que no van a ser resueltos. Y la segunda propuesta está relacionada con la reforma de la gobernanza económica global. Dentro de las instituciones de Bretton Woods, de la que hemos hablado mucho, hemos hablado de la reforma del Banco Mundial y del FMI, considero que una reforma muy importante sería darle más representación a los países pobres y vulnerables dentro de los procesos de toma de decisiones. Ahora mismo, el consejo de estas instituciones se forma especialmente y están liderados por los países ricos y reciben incluso beneficios. Cuando ha habido derechos especiales de giro, se distribuyeron de forma injusta de acuerdo a criterios de cuota, así que países ricos han recibido mucho y los países de ingresos medios y bajos han recibido muy poco, pero los recursos han sido muy útiles y Latindad consideran que es una solución y estamos pidiendo nuevos ejes para la Agenda 2030 porque hemos publicado recientemente un informe que muestra que estos recursos son fundamentales para los países que sin crear más deuda y sin estar condicionados y ahora mismo están presentando ejes. Ahora mismo vemos iniciativas que solamente llevan a más créditos y a más condiciones para los países y es algo que estamos criticando y voy a compartir un vínculo con otras propuestas y también otro tipo de críticas que considero que son importantes. Muchas gracias, Carola. Voy a recordaros a todos que dentro de la audiencia podéis empezar a mandar vuestras preguntas ya. Hemos visto algunos comentarios en relación a las preguntas, pero mandad vuestras preguntas también para que podamos ponerlos en una lista y que los panelistas puedan responder. Ahora voy a cederle la palabra a Mariana. Adelante. Me gustaría, de hecho, continuar con algo que Carola acaba de mencionar. Antes que nada, considero que es una gran oportunidad para poder continuar con la agenda cuando hablamos de gobernanza. El FMI está haciendo ahora mismo una revisión de su cuota. En los próximos 2 o 3 meses puede ser una estupenda oportunidad para tener una mayor participación del sur global dentro de las tomas de decisiones y es una buena ventana para poder trabajar. Al mismo tiempo, considero que en el futuro las negociaciones sobre pérdida y daño, y vemos que va a haber negociaciones en agosto, es muy importante saber cómo se va a canalizar la financiación climática, asegurando la financiación de pérdida que nos encontramos en París debe llevar al mismo tiempo a una mayor financiación. Y hay un tercer punto, que es que en octubre vamos a tener la replanificación del Fondo Verde Climático. A pesar de que no es un instrumento perfecto, le permite a los países en desarrollo tener una participación local. Y
considero que debemos actuar al respecto en relación a estas tres propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y ahora le cedo la palabra a Yeti. Adelante. Muchas gracias a todos. Un par de cosas. Una relacionada con los instrumentos que están disponibles. Un instrumento, está claro, es la posibilidad de crear nuevos recursos a través de la fiscalidad. Hemos visto que tenemos una economía completamente desigual y al mismo tiempo vemos que no le estamos poniendo impuestos a las grandes corporaciones y a los ricos. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que hay formas de asegurarnos de que las compañías transnacionales pagan los mismos impuestos que las empresas locales. Es decir, tenemos que tratarla como una corporación global, que tienen que pagar parte de sus ingresos y ello debe hacerse según un modelo. Debe ser algo que esté fácilmente disponible. Y lo mismo pasa con la fiscalidad. Verdaderamente no sabemos quién paga qué porque no tenemos información al respecto. Y todo el mundo nos dice que es imposible, que es demasiado difícil. Ahora ya no lo es. Tenemos muchos activos financieros y también activos inmobiliarios. Podemos saber cuáles son los activos financieros, podemos mirar en los registros. No podemos fiarnos de trusts opacos, sino que tenemos que insistir en que se deben saber cuáles son los dueños de los trusts. Incluso un impuesto muy pequeño del 0,1% generaría grandes ingresos incluidos en los países en desarrollo y ello se centraría también contra aquellas personas que tienen su dinero en islas como Jersey, Guernsey, pero vemos que hay sistemas como el de Delaware en Estados Unidos o la City en Gran Bretaña que verdaderamente son un paraíso fiscal también. Así que tenemos que tratar el problema del impago de los impuestos y esto es algo que puede hacerse. Todo lo hacemos para decir que podemos tener datos multilaterales y yo quiero tener datos multilaterales de las organizaciones, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos esperanza a los países que participan en estas reuniones y van corriendo de una reunión a la otra intentando saber lo que hacer? ¿Qué podemos hacer? Debemos reconocer el subtexto de todo esto, que es un desequilibrio de poder y la razón por la que los países en desarrollo no tienen poder es porque no están trabajando juntos. Tienen que unirse. Si los deudores se unen de forma conjunta, no es lo mismo que si un país lo hace de forma independiente. Los países del sur deben unirse para presentar una alternativa porque no se pueden imponer tasas de forma independiente. Por ejemplo, los países ricos mandan turistas a los países del tercer mundo y eso puede tasarse. Hay que cambiar la realidad global. Es el momento para que los países afectados reaccionen de forma conjunta. Muchas gracias, JT. Algunos de los puntos que se han tratado ya están en relación a lo que vamos a hacer en los próximos 12 meses. Muchas de nuestras organizaciones están pidiendo que es necesario destacar la posibilidad de una convención fiscal de la ONU. Me gustaría destacar un punto más, un punto relacionado con este punto. Ahora mismo, en julio, en Latinoamérica va a haber una cumbre con Chile, Colombia, Brasil. Me parece que es un ejemplo sobre lo que se debe hacer en el futuro. Muchas gracias, JT. Y ahora le cedo la palabra a Yolanda. Estoy de acuerdo con todas las ponentes anteriores. Voy a volver a algo que ha dicho la compañera, que son las reparaciones. Debemos de hacer un llamamiento más claro cuando hacemos nuestras campañas. No estamos hablando solo de reparaciones. Como ha dicho Matías anteriormente, yo he sido parte de las conversaciones en el grupo de trabajo 1
Ha habido negociaciones en relación a la declaración de los MDBs y los BMDs, me corrijo, y algo que ha presentado Brasil, que es muy revolucionario también, está relacionado con lo que están haciendo Estados Unidos y Europa, y es algo que deberían apoyar. Estamos hablando de que es un acuerdo internacional dentro del Acuerdo de París. Verdaderamente necesitamos destacar la necesidad de que el norte global acepte su responsabilidad en relación al cambio climático, y la petición de reparaciones es un mensaje muy claro. Obviamente, la cancelación de la deuda es algo importante. Hay que mantener el impulso al respecto y hemos lanzado una declaración antes de que empezara la cumbre que marcaba los 106 días antes de la COP, y lo que decimos es que antes de la deuda necesitamos un acuerdo. Antes de la cumbre necesitamos un acuerdo sobre la cancelación de la deuda para poder afrontar la crisis climática. También el papel del sector privado, el impulso de las soluciones basadas en el mercado es muy clara y nosotros tenemos que reaccionar, como ha dicho Yayati. Ellos tienen obligaciones fiscales, obligaciones también para con el clima, para con los derechos humanos. Mathieu y yo estuvimos en una reunión un día antes de la cumbre y se estaba hablando sobre la transparencia, y uno de los ponentes dijo: vamos a hacerlo simple. Si no está clara la deuda, tu deuda es ilegal, entonces debe devolverse el dinero a través de una regulación. Se propusieron propuestas que verdaderamente traían a la mesa al sector privado, no con enfoques voluntarios, sino con obligaciones para cumplir con las normas. Los enfoques voluntarios no funcionan y verdaderamente van a centrarse en los beneficios, no en la vida de las personas. Eso es algo que lo sabe todo el mundo. Entonces, lo que se dijo es que hace falta una reforma, una transformación y no una reforma. Es una pena que las iniciativas no sigan esta línea. Sin embargo, necesitamos una transformación y la reforma no es suficiente. Y este vínculo con la gobernanza global no funciona. Creo que lo que quieren es discutir la cuota del FMI y no quieren que haya una transformación profunda. Es lo que queremos conseguir en relación a la reforma de la arquitectura financiera. Tenemos una oportunidad con este paso siguiente y voy a utilizar la propuesta de Yayati para que los países del sur se unan, y voy a aplicárselo a la OSCE, a las OSCEs. Hemos visto que la única forma de conseguir los objetivos en el pasado es unirnos y ser ambiciosos. Una de las cosas que ha sucedido con esta cumbre es que muchas organizaciones de la sociedad civil no han sido ambiciosas, y cuando no se tiene ambición no se consigue el objetivo. Tenemos que estar más coordinados, tenemos que tener mejores estrategias y ser más ambiciosos en nuestro llamamiento. Muchas gracias, Yolanda. Hay una serie de preguntas que están relacionadas con ello y voy a intentar presentarte un par de ellas. Entonces, hay una pregunta relacionada sobre las consecuencias de los países si simplemente deciden no pagar las deudas de entes bilaterales o multilaterales. Al mismo tiempo, hay una pregunta anónima que habla sobre cómo apoyamos los esfuerzos para un cártel de la deuda, teniendo en cuenta el poder de las agencias crediticias y buscar una financiación que ahora mismo depende de la aprobación de las instituciones de Bretton Woods.
Perdón, te estoy lanzando muchas preguntas al mismo tiempo. Y una pregunta de Gabriel Kohla sobre el rechazo de Alemania. Ello iría en contra de la declaración de coaliciones existentes y de la política internacional feminista. Adelante. No puedo responder rápidamente. En relación a lo que ha sucedido, si un único país no paga su deuda, entonces pues está bastante fastidiado. Y lo hemos visto en el pasado, hemos visto lo que sucede, lo hemos visto con muchos países. Y hay una cosa, en el caso de Zambia, por ejemplo, durante el primer año y medio después del impago de la deuda, la inversión en gastos públicos, en servicios públicos, aumentó porque tenían los recursos. Así que funciona. Lo mismo sucedió en Argentina después del impago de 2001, pero las repercusiones en relación a las relaciones internacionales y también a la falta de apoyo financiero quedan claras. Pero ¿qué pasa si 10 países impagan su deuda? Y eso es lo que estaba diciendo Yayati. Si van juntos, si reaccionan de forma conjunta a estas negociaciones, entonces estamos hablando de algo diferente. ¿Y qué sucede si hay un impago y deciden no negociar? Pues entonces no reciben créditos del FMI, pero puede que puedan conseguir recursos de otras partes. Sin embargo, varias crisis nos han mostrado que si se decide hacer eso, hay que asegurarse de que hay soberanía alimentaria, soberanía eléctrica, para poder cubrir las necesidades de los ciudadanos. En relación a las agencias crediticias, me gustaría decir que las agencias crediticias solamente dan nota a la deuda de mercados financieros. Si nos basamos en la deuda de los mercados financieros, pues entonces dependemos de las agencias crediticias. Hay que poner el dinero público sobre la mesa y tener otras fuentes de financiación que no dependan de los mercados financieros. Obviamente, no solamente se pretende regular a las agencias de créditos, sino tener agencias públicas. Esa puede ser una propuesta para el futuro. Sin embargo, si nos basamos en los mercados financieros, pues entonces la cosa está clara. Y finalmente, tengo que decir que Alemania no estaba entre los países que reaccionaron. Fueron Estados Unidos y Japón principalmente, pero tenemos todos los documentos y podemos ver si Alemania rechazó algo. Creo que no participaron mucho en las discusiones. Hay otra pregunta de Sarah Rivers sobre la propuesta de Colombia, Kenia y Francia sobre la deuda y la parte climática. No sabemos demasiado sobre ello. Sin embargo, considero que tenemos que reconocer la realidad. Esto está relacionado con el intercambio de la deuda. Si se hace correctamente, puede ser útil para algunos países, pero no va a solucionar la crisis de la deuda. Si tu país está en una deuda con niveles sostenibles, esta no va a ser la solución. As a smoke screen to what we need, which is debt cancellation for the countries that need debt cancellation from all creditors. Y creo que eso es una cortina de humo y por tanto necesitamos esa cancelación. Y ahora voy a pasar a Carola porque hay una serie de preguntas que hablan del sector privado, concretamente, que estamos dejando a este sector actuar. ¿Cómo podemos hacerlos responsables? ¿Cómo podemos revertir esta privatización, Carola? Sí, creo que la fiscalidad es un muy buen instrumento para hacer que el sector privado sea responsable, sobre todo los grandes contaminantes. Los impuestos, 1% de las élites emite el doble de CO2 que el 99
9% de las poblaciones más pobres. Por lo tanto, en términos de emisiones y luego la fiscalidad internacional de las grandes corporaciones están gestionando y ganando millones de millones y están dañando muchísimo el planeta y no son parte de esas negociaciones y nadie les pide que dejen de invertir. Pues lo mínimo que pueden hacer es pagar. Y es algo que se ha dicho ya hoy. Deberían pagar impuestos para esos fondos de pérdidas y daños, reparación de pérdidas y daños. Y para estos países del sur, eso sería muy importante. Y en cuanto a cómo evitar esta financiarización y esta promoción del sector privado como El Salvador, creo que nos tenemos que unir contra ello. Y estoy de acuerdo con Yolanda. Tenemos que trabajar conjuntamente como sociedad civil y estoy muy feliz de ver que los movimientos de justicia climática están trabajando conjuntamente con los movimientos de justicia social, alineándose en sus objetivos y alineando la relación entre clima y deuda y lo importante que es entender el poco tiempo que tenemos y la emergencia. La crisis de la deuda es la crisis climática también. Las dos están unidas y ahí estamos llegando a ese punto de cruzar el umbral de llegar al punto de no retorno. Por lo tanto, creo que como personas, no necesariamente los políticos, pero sí creo en el poder de las personas y los movimientos. Tenemos que pedirlo de todas las formas en que podamos, ponerlo fuera de los instrumentos habituales como los DEGs, los derechos especiales de giros, con criterios, hay que hacerlo con criterios diferentes de distribución. La cancelación de la deuda sería una propuesta muy importante, por supuesto, que hay que poner sobre la mesa y empezar también a analizar las propuestas y las soluciones falsas que están proponiendo ellos, los biocréditos que están intentando plantear. Se ha demostrado que tiene muy poco potencial para reducir la deuda, el problema de la deuda, y hemos analizado el caso de Ecuador, un caso reciente donde se ha solucionado el caso con éxito y hemos visto que ha habido muchos problemas de transparencia, integridad y el daño de la soberanía de un pueblo si terceras partes o si las partes si agentes privados entran en la ecuación. Muy bien. Carola, también estamos hablando de operaciones y cancelaciones de la deuda. ¿Qué necesitamos pedir más en cuanto a cambiar a energías renovables, justicia climática? Pero teniendo en cuenta la pregunta de Sandra, teniendo en cuenta que la cumbre de CDGs será el único evento de este año, ¿cómo podemos aprovechar este encuentro para avanzar en justicia climática, cancelación de deuda y la reforma de la arquitectura financiera? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no hay otra cumbre de París, sino que se hacen los debates bajo las Naciones Unidas? Sí, desde luego. Solo quería volver al punto que hemos hablado antes, que sería el tema de las diferentes responsabilidades y capacidades y el hecho de los grandes contaminantes, los grandes polucionadores tienen la responsabilidad de pagar por la parte que les corresponde. Fixing the global rules of taxation, as Jyoti was mentioning, making polluters pay. Los contaminantes, los que polucionan son los que tienen que pagar. Y también con fiscalidad progresiva para las grandes corporaciones para poder obtener este dinero público, que es la manera principal de poder gestionar, adaptarnos y afrontar esas pérdidas y daños. Estoy de acuerdo con Carola. Es increíble que tengamos la justicia climática
económica y de género trabajando juntos en la transformación del sistema. Tenemos que seguir trabajando en esta línea conjuntamente en relación con la cumbre de Marruecos. Tenemos 18 meses para definir cómo las finanzas climáticas serán en 2025. Es esencial hacerlo ahora. Nuestro papel como sociedad civil es dar forma a la narrativa de a lo que tiene que ofrecer el Estado en cuanto a financiación climática, pidiendo a que los países respondan a sus obligaciones, responsabilidades. La inversión privada son soluciones falsas. Hay que seguir oponiéndose a ellas. Muchas gracias, Mariana. Chetty, había una pregunta de María sobre cómo esos impuestos pueden ayudar a la financiación a corto plazo y a largo plazo. Sí, son unos impuestos que pueden ayudar. Son impuestos a las grandes, sobre beneficios extraordinarios. Es posible si hay suficientes estrategias conjuntas defendiendo estos impuestos sobre beneficios extraordinarios. Los impuestos sobre transacciones financieras también sería otra solución, y se debería hacer internacionalmente. Si no, los gobiernos deben hacerlo por su cuenta. También quería añadir un par de temas también sobre la rendición de cuentas del sector privado. Yo fui parte de una comisión y voy a poner la referencia en el chat, pensando en la arquitectura general financiera, y tenemos un par de recomendaciones. Pero una de las cosas que fue muy importante, especialmente en cuanto al planeta y y el medio ambiente, sería la rendición de cuentas de los actores privados, no solo los estados o los gobiernos. Tiene que ser una rendición de cuentas más general del sector privado, y hemos sugerido varias formas en que se puede hacer. Mariana o Carole han hablado de esto. Incluso los casos supuestamente de éxito dedican mucho tiempo al proceso técnico. Credit Suisse han acabado dedicando la mitad del dinero al que se comprometieron para reducir la deuda. Otras instituciones o los bancos multilaterales de desarrollo deberían ocuparse de esto. Esto es ridículo, esta situación. Finalmente, quería decir que los gobiernos actúan cuando ven un peligro sistémico. Lo vimos en marzo, en una semana, el Banco del Silicon Valley han podido gestionar, se rompen todas las reglas, se deniega todas las promesas. Hay todas esas normas y complejidades. Hay que esperar mucho tiempo para hacer cualquier cosa. En Sri Lanka, en Pakistán. Pero cuando llegamos a un problema sistémico, se hace en un cerrar y abrir y cerrar de ojos. Aunque sea mucho dinero el que se necesita, hay que dar este sentido de urgencia. Hay que poder transmitir ese sentido de urgencia. No se puede hacer si solo hablamos de un pequeño país africano, de una isla, un país que sea una isla, bajos ingresos o vías de desarrollo. Hay muchos colegas de ONGs aquí. Estos eventos son la culminación de un proceso, pero ahora tenemos
el G20, el COP, el G7, la cumbre de Francia, y hay una detrás de otra. Otras reuniones en la Asamblea General. Esto se puede alargar. Y no sé si esta energía que estamos dedicando en estas cumbres va a servir de algo. Cuando llegamos a las cumbres y participar en estas cumbres a veces no sirve de nada. El daño ya se ha hecho en cuanto... O sea, ¿dónde dedicar nuestros recursos? ¿Dónde dedicar nuestras energías? ¿Dónde intervenir? ¿Trabajar con gobiernos? ¿Compensa? ¿Queremos dialogar en estas cumbres? ¿Podemos trabajar para la sociedad civil? Pero ir corriendo de un evento a otro quizás nos va a distraer de lo que realmente, de nuestras acciones más efectivas. Gracias, Jay, a ti. Hay otra pregunta que tiene que ver también como sociedad civil, ¿cómo podemos impulsar estas cancelaciones de la deuda, sobre todo pensando en los países pobres altamente endeudados, para prevenir otra nueva crisis de la deuda? Y otra pregunta que sería interesante de Emma, que hablando del cumbre financiera mundial, dice que pensaban que solo habría declaraciones repetidas, repitiendo lo que decía Macron, pero dice que ha visto algunas formas que hablan de divergencias entre los intereses del norte y del sur en estos debates. Quizás en la cumbre se podría ayudar a ver las cosas más fácilmente. Para volver sobre la primera pregunta referente a la anulación de los IPIC en inglés, todos estos temas tienen que tener lugar a nivel de la ONU. No puede haber solo países ricos que decidan lo que van a hacer o no. Esto es la importancia de volver a debates a nivel de la ONU. Sobre todo en cuanto a la cobertura mediática, hablaría sobre todo de la francesa, más que a nivel internacional, a pesar de que ya haya leído algunos artículos en The Guardian, pero tampoco he visto 15 o 20. Pero hay un punto interesante, es que más arriba, por lo menos a nivel francés, antes de la reunión, los medios de comunicación franceses habían cogido el dossier de prensa casi palabra por palabra. Lo que les había enviado es un acontecimiento internacional. Los grandes de este mundo estarán aquí. Esto va a cambiar el mundo. Los temas de la agenda son A, B y C. Y en los contactos que pude tener con periodistas después del acontecimiento, justo después del acontecimiento, era, bueno, todo esto para eso, todo tanto ruido y pocas nueces. Tenía que ser una revolución de la arquitectura internacional financiera, pero finalmente vemos que cada vez que piden a la sociedad civil que piensan, la gente dice, estamos muy decepcionados, las ambiciones son muy débiles, pero esto ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Si hay un punto positivo, es que, por lo menos en cuanto a los temas de financiación y desarrollo, y tomo el ejemplo francés, es un tema que no aparecía en los medios de comunicación desde hace meses o incluso años, excepto cuando un país deja de pagar. Lo demás no se habla, no hay un debate de fondo sobre la deuda internacional. Por lo que pienso que la cobertura mediática ha tenido una mirada crítica después. Antes no, antes del acontecimiento no ha habido crítica, pero por lo menos a nivel francés hubo una crítica después de la cumbre y ha permitido poner el tema al orden del día para la opinión pública. Thanks very much, Matthew. I'm going to take the one on, there was a question about collectively. Gracias. Y ahora voy a tomar una pregunta más que había
sobre las obligaciones de la ley internacional y las opiniones, obligaciones financieras en la agenda de la cumbre de París. Lo que vemos en esfuerzos legales es cierto, quizás hace unos años no se hablaba de esto y ahora sí se está empezando a ver mecanismos regionales, internacionales y son importantes. Tenemos restricciones en cuanto a la participación, pero sí hay espacio para la colaboración. Tenemos oportunidades actuales en el Código Interamericano de Derechos Humanos o la Comisión Norteamericana, creo. Pero lo más importante para mí creo que es el tema del marco. Fuera del proceso legal, se necesita tiempo y enmarcar este trabajo. No sé cómo enmarcamos las demandas, lo que estamos pidiendo como sociedad civil y cómo entramos en este marco. ¿Qué es lo que se necesita? Y relacionarlo con las obligaciones del Estado y a las legislaciones internacionales sobre clima o sobre deuda. Y un tema muy importante sobre la mesa que hemos visto muy claramente en la pandemia es los gobiernos de los países en desarrollo, cómo están enmarcando sus demandas, porque es un tema que está bastante retrasado. Y gracias, Gabriel. El sector privado está haciendo mucho. Hay muchas iniciativas que hacen que el sector privado sea responsable y rinda cuentas en los marcos de derechos humanos. Hemos visto muy pocos casos de rendición de responsabilidades. Las leyes de biodiversidad, por ejemplo, tienen mucho que ver con las actividades de un grupo de empresas en concreto. O sea que hay acciones de empresas extractivas y agronegocios con una serie de efectos nocivos sobre la biodiversidad, pero se habla poco de esto y de esto se debería hablar más. Acercamientos basados en la conversación, en la conservación, con todas las ramificaciones. Creo que es importante centrarnos en las obligaciones y la asistencia a cooperación, la asistencia internacional. Son una obligación, acción concreta para responder a este tipo de asuntos. Hay dos preguntas sobre África. Una pregunta, estamos en Mali. Somos conscientes de que ya no tenemos un contenido claro en el término de justicia climática. Sin embargo, pediríamos a los grandes contaminantes puedan establecer un fondo para que los pueblos puedan tener más resiliencia, pero en su opinión, en general, ¿qué se puede hacer en asuntos de justicia climática? ¿Y qué opina de las declaraciones de los líderes africanos del Chad, de Kenia, de Sudáfrica? ¿Y qué deberían hacer estos países, estos líderes en las próximas cumbres en Marruecos y en las próximas cumbres? ¿Alguien quiere contestar estas preguntas? ¿Puedo comentar la última? Creo que fue muy revelador. Y no solo en la última sesión, sino en diferentes sesiones. Vimos las posiciones de diferentes líderes del sur global que fueron un reto y que estaban desafiando el norte global, desafiando
Y tuvimos este panel de la deuda con el presidente de Túnez, que estuvo desafiando a Cristalina, que estaba en la sala, y creo que divulgar estas voces, divulgar esos vídeos, porque tenemos esos vídeos, puede ser una buena forma de hacer divulgación y visibilización activa de estas llamadas en esta dirección. Jyoti tiene que irse, se tiene que ir antes, pero muchas gracias Jyoti por tus muy buenas intervenciones. Mariana, voy a pasar a ti ahora. Sí, sobre la primera parte de la pregunta, los grandes contaminantes. Nadie está deteniendo a los países ricos a empezar a aplicar una fiscalidad impuestos sobre los grandes contaminantes. Y esto tiene que ver con formas en que la manera en que entendemos la justicia climática, que ellos reparen lo que ellos deben al sur global en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la transición para un futuro limpio, reparación de pérdidas y daños y adaptación. Seguramente este sería uno de los temas más importantes. Y para complementar, una de las cosas que para mí es importante, los medios de comunicación han podido hablar de cómo los países del sur claramente no estaban de acuerdo con esa agenda. Un líder sudafricano decía, no somos personas que estamos pidiendo caridad. Somos iguales, no somos mendigos. Y en la cumbre de Marruecos creo que tenemos que apoyar este tipo de posiciones, este tipo de mensajes. Muchas gracias. Carola, ¿querías añadir una pregunta sobre cómo podemos implementar la solución climática? En lo que hemos estado hablando. Sí, sobre lo que hablamos de los líderes africanos, tenemos que aprender. Y también la zona del Caribe y Latinoamérica puede aprender del bloque africano, que es un bloque fuerte en las negociaciones. Lo vemos en las Naciones Unidas y COSOF también han tenido buenos éxitos y buenos resultados en términos de la propuesta de la Convención de Impuestos con las Naciones Unidas. Creo que la Unión Europea sería la opción o la clave para conseguir lo que queremos. Creo que todas las regiones como la mía deben empezar a trabajar conjuntamente con muchas expectativas con los nuevos gobiernos. Lula, Pietro, podrían ser buenos líderes para ir en esa dirección. Muchas gracias, Carola. Matthew, ¿querías añadir algo? Sí, gracias. Efectivamente, solo para retomar lo que estaba diciendo Carola y Yolanda, pienso sí que es realmente, como ya decía antes, hay que surfear en esta ola de... Hay líderes que se han desplazado para afirmar claramente que no estaban de acuerdo con lo que estaba aconteciendo. Hay que empujar lo más posible para que se oigan esas voces, mostrar que las voces de los países del norte, que la agenda de los países del norte no es la agenda del mundo entero y que hay soluciones alternativas a lo que están proponiendo los pobres países del norte, que ellos llaman revolucionarias. Hay que
a argumentar en torno a esas alternativas y, como decía también una intervención anterior, nosotros también como sociedad civil tenemos que unirnos más. Hemos logrado serlo en esta secuencia, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos en cuanto a lo que queremos y vista la emergencia de la situación, nos toca. Muchas gracias, Mathieu. Tenemos una pregunta de Teresa Andersen, que ha hablado sobre patrones preocupantes en relación a la financiación climática. Primero, la confusión entre el dinero real y los créditos. Estos son dos tipos de dinero completamente diferentes y los bancos multilaterales de desarrollo se posicionan para dar más financiación a través de diferentes iniciativas. ¿Hay alguien que quiera mencionar este patrón? ¿Cómo puede producirse? Me gustaría decir que esto es completamente correcto y que se centra en lo que estamos intentando tratar ahora mismo. Tengo que hablar más lento, tengo que acordarme de eso. Tenemos que tener en cuenta sobre lo que estamos discutiendo, una posición sobre lo que tenemos que hacer a pesar del problema. Sabemos que el grupo del Banco Mundial es difícil en relación a la financiación climática, su papel en la deuda, en la austeridad, pero establece una hoja de ruta que considera que es la salvación. Vemos más dinero y considero que Yeti ya ha hablado de eso anteriormente. Mariana ha hablado sobre la confusión de la financiación climática y considero al mismo tiempo que la complejidad de estos problemas es la existencia de barreras para la participación de los grupos de la sociedad civil. Se convierte en algo más técnico, más difícil, así que tenemos que deconstruir lo que está sucediendo, es decir, la realidad de el objetivo de los 100.000 billones, los tipos de financiación y los diferentes actores. De cualquier forma, muchas gracias a todos los panelistas por haber participado. Gracias también por haber decidido participar en nuestro evento. Ha sido estupendo poder escucharos. Se ha creado todo en el último momento. Y gracias a todos los ponentes y a todas las organizaciones. Como he dicho al principio, este evento ha sido coorganizado por Eurodad. Gracias a los compañeros Yolanda, Paulina y a todas las compañeras que nos han apoyado con la parte técnica, la distribución, crear este evento. Gracias también al Centro para los Derechos Económicos y Sociales, a la Red de Acción Climática, a la Red de Defensa Presupuestaria, gracias a los intérpretes, teniendo en cuenta que todo lo hemos hecho en el último momento, ha sido muy difícil hacer la preparación, no les hemos mandado mucha información. José, Katy, Marion, Laia, gracias por vuestro estupendo trabajo y gracias a mi compañera Alina también, que ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación entre bambalinas. Y gracias a Rafael también, que nos ha estado ayudando en la coordinación del evento. Gracias a todos los participantes. Desafortunadamente no puedo ver a todos los participantes, pero esperemos que haya sido útil esta conferencia para todos ustedes. Muchas gracias, gracias, adiós. Gracias, gracias, adiós.